Permítanme saludarlos a todos en este hermoso día. En el día de hoy nos sentimos muy contentos de poder una vez más conversar para ustedes y sobre todo sostener una conversación edificante con uno de nuestros ministros, pastores, que sirve en el Ministerio de Educación del Concilio en el área de coordinación de los institutos bíblicos. De manera que quiero darle la bienvenida a nuestro distinguido pastor José Tejada, quien nos va a compartir, en primer lugar, queremos saber un poco sobre su llamado, sobre su experiencia, pero no será lo único que vamos a ver en el día de hoy. Así que le doy la bienvenida a todos ustedes y también a nuestro pastor José. Saludos, estimados. Qué bueno poder estar con ustedes en este día. Así que, como dice el pastor Alfredo, estamos aquí para compartir lo que el Señor nos ha permitido venir colaborando dentro del Ministerio de Educación Cristiana acá en el país, en República Dominicana. Así que si vamos a hablar un poco de los inicios de nuestro trabajo y por qué estamos aquí, qué el Señor ha hecho con nosotros. Así que será interesante la conversación y espero que cada uno lo pueda recibir con agrado. José, ¿cómo llegas al ministerio pastoral y dentro del ministerio pastoral, cómo llegas al ministerio de la formación bíblica? Bueno, alguien me quiso animar a que contara de dónde me sacó Dios. Oye, cuando se usa esa frase, eso como para que diga, tú sabías de dónde tú venías, de qué tú eras y cosas, pero realmente sí, el Señor tuvo misericordia de nosotros y su gracia nos ha acompañado. Servimos al Señor desde temprana edad, en una adolescencia temprana. Y desde ese tiempo que fuimos llamados al Señor, el Señor también puso gracia y desde el principio nos perfilabas y nos guiabas como en el liderazgo. Es decir, no era un joven adolescente pasivo, sino que siempre estando activo en la iglesia local, que es el primer espacio donde nos formamos cuando venimos a los pies del Señor. Así que venimos de una iglesia local de una ciudad llamada Dajabón, ¿verdad? No hay cosa más lejos que eso, pero es una bendición. Y podríamos decir, podría salir algo bueno de la colonia japonesa. Si algún día Robert Medina ve este podcast, se va a reír bastante. Así que esa ha sido parte de nuestra trayectoria, venir de un pueblo a servir al Señor a través del ministerio de los jóvenes, donde recibimos nuestra formación mayormente de liderazgo. Luego nos involucramos en la parte de ministerio, como es el caso pastoral, y a nivel de educación, pues sí hemos tenido esa inclinación porque recuerdo que siendo líder presbiterial de jóvenes, recibimos la oferta de ser de los primeros estudiantes del esfuerzo del Instituto Bíblico Sabatino, regenteado por una pareja misionera y que se formara en la instalación del Instituto Bíblico Central. Así que esa primera generación o esa primera promoción, siendo líder presbiterial, me enfoqué y dije, bueno, si voy a seguir adelante en esto del ministerio, necesitamos hacer un acto. Y es ahí donde tuve la determinación de, aunque era una de las épocas con mayor activismo, mayor actividad, mayor desafío en cuanto al desarrollo ministerial, pero tuve que poner un acto y decir, bueno, si voy a seguir adelante, necesito preparar. Y al aprovechar la primera vez que anunciaron el Instituto Sabatino, obviamente porque no tenía las otras opciones de irme al Central o a un otro, aproveché que era Sabatino y dije, aunque en los jóvenes
todos los sábados tenemos una actividad, tenemos esto. Y dije, no, por 4 años, el día sábado lo voy a dedicar para formarme en la parte ministerial. Y así empezó parte de este llamado que estamos en la educación. Pastor Tejada, sé que ha servido como coordinador de los institutos bíblicos desde hace ya, hace muchos años que estás en esa función. 2013. 2013 hacia acá, es un buen tiempo. Quisiera que nos contaras cuál ha sido tu experiencia como coordinador de los institutos bíblicos. Si es posible destacar algunas o alguna experiencia que tú consideres significativa en ese marco de funcionamiento. Sí, antes de la experiencia se dan desafíos. Obviamente en nuestro concilio tenemos, siempre ha habido una buena cantidad de institutos bíblicos, gloria a Dios por eso. En la actualidad tenemos alrededor de unos 32 institutos, pero siempre han habido esa cantidad, a diferencia de otras organizaciones. Y la experiencia es ver cómo podríamos catalogarlos cada vez que participamos en una graduación de nuestros institutos bíblicos, a mirar el rostro y la satisfacción de los obreros que se dedican 3, 4 años, hasta 5 podríamos decir en algunos casos, estudiando para confirmar y para dedicarse al llamado que Dios le ha hecho. Para nosotros eso es una experiencia gratificante, porque son personas que se han dedicado, en vez de ir a otra área de su vida, a desempeñarse quizá en otra disciplina, se han dedicado a estudiar la palabra y servir a la iglesia y al Señor. Entonces, para nosotros esas son experiencias muy puntuales. Pueden haber otras de modo jocosa o de modo de anécdota, pero siempre es interesante reconocer cómo nuestros obreros y obreras dedican tiempo para enfocarse en el estudio de las Escrituras. Y para eso nosotros es parte de esa experiencia que vivimos en los estudios bíblicos. Excelente. El Instituto Bíblico o los institutos bíblicos han desempeñado una función muy medular en lo que tiene que ver con la formación ministerial en las asambleas de Dios. ¿Qué podrías decir en cuanto a la esencia de los institutos bíblicos? Es decir, ¿qué propósito tú piensas que han cumplido los institutos bíblicos en asambleas de Dios? Esto lo digo porque probablemente esta organización ha sido una de las primeras que, digamos, que incursionó en crear estos espacios y me gustaría, desde tu perspectiva, saber cuál es el peso que tú crees que ha tenido esto para la organización, en términos de propósito y en términos de función. Bueno, Asamblea de Dios siempre digo que tiene una de las virtudes o fortaleza en que fue formada, fundada y concebida con la educación como uno de los ejes o de los pilares transversales y fundamentales en su inicio. Hemos hablado de que Asamblea de Dios, de su origen, se enfocó en misiones y en educación cristiana. Y por ello, en educación cristiana se ha permanecido ese desarrollo, tanto desde la iglesia local. No quiero pecar en el sentido de ser falta de humildad, pero Asamblea de Dios es una de las organizaciones que mantiene, aún con la historia ya avanzada, una cartera de
oportunidades, de facilidades, de opciones en cuanto a capacitación de educación cristiana. Entiéndase que Asamblea de Dios desde su inicio ha manejado lo que llamamos escuela bíblica dominical, que es la parte fundamental en la iglesia local donde la gente que llega a nuestras iglesias se forma. Por consiguiente, hemos visto, mayormente se daba en los pueblos en los años en que vine al Señor, cómo otras organizaciones fraternas quizás no tenían la misma ventaja y han utilizado nuestros materiales, digo nuestro porque hubo una vez que la guía de la escuela bíblica, la Asamblea de Dios tenía una preponderancia. Lo mismo sucede con el reglamento local, que muchas de nuestras iglesias fraternas utilizan el reglamento local para formar a su propia gente, aún teniendo, porque no tenían esa facilidad. Sin embargo, Asamblea de Dios siempre ha tenido esa bendición. Luego vienen entonces el trayecto de los institutos bíblicos. Vuelvo y digo, sin temor a equivocarnos, somos una organización que más espacio de estudio tiene a nivel nacional y, por qué no decirlo, regional y global en ese sentido. Entonces, los institutos bíblicos han venido a cumplir un rol importante en la formación de nuestros obreros, tomando en cuenta que hay espacio donde la gente irá a estudiar y de continuar. Así decimos también, no solamente está el proceso de escuela dominical, luego vienen los institutos bíblicos, pero ya nosotros vamos a un nivel de tener espacio de licenciatura, de seguir adelante. Y nuestros obreros tienen esa bendición de formarse desde cero hasta lograr un doctorado. Entonces eso es una bendición que Asamblea de Dios puede exhibirla en ese sentido. Usted ha mencionado algo muy importante y es el hecho de que Asamblea de Dios desde su origen ha tenido la educación como un pilar fundamental. De ahí que, enfatizando lo que usted decía sobre el uso de la literatura para escuela bíblica, es cierto, el editorial Vida, que ahora se llama Iglesia Saludable, pero ha sido por décadas quien ha producido materiales para la formación bíblica en la iglesia local, que ha sido usado no solo por Asamblea de Dios, sino por muchísimas otras organizaciones, lo cual pues habla muy bien. En nuestros institutos bíblicos se gradúa mucha gente que no es de Asamblea de Dios, lo cual inclusive no solo que no es Asamblea de Dios, en el caso del dominicano, por ejemplo, nuestro Instituto Bíblico Central ha graduado gente de varios países que vienen aquí porque definitivamente este ha sido una magnífica oportunidad de formación. Ahora bien, Tejada, ¿qué podemos decir con relación al tema de la educación teológica formal y la educación teológica informal? Esto, que en algún momento más adelante se hablará con más detalle, hay una preocupación en este momento con relación al hecho de que muchos de nuestros obreros solamente han llegado solamente han tenido acceso a la educación informal, es decir, lo que aprendieron en la iglesia local, a lo mejor un par de talleres que le dieron sobre homilética, tal vez hermenéutica, etc. Sin embargo, los institutos bíblicos se constituyen en el inicio, por lo menos, de la educación formal. Es decir, porque el Instituto Bíblico ya es una instancia formativa organizada, tiene todo un sistema de formación. Entonces, ¿qué pudieras decir con relación a este aspecto de la educación formal y el Instituto Bíblico? Sí, siempre será jocoso ver cómo en la parte informal no significa que está feo, que está mal. Simplemente son los medios primarios que contamos en nuestras congregaciones.
mencionaba usted acerca de curso, de hecho antes le decíamos cursillo, semicongreso y tipo de cosas. Los que son un poquito más del Antiguo Testamento recordarán que en nuestras iglesias locales se daban cursos, por ejemplo, de evangelismo cara a cara, que era que de un día, o para maestros de escuela dominical te daban un cursillo de un día. Eso podrían ser educación informal por la manera en que se ofrecían. Pero eso tenía un propósito, porque de ahí despertaba quienes tenían esa vocación de seguir adelante, pues ya iban empezando, ¿verdad? Y de la informalidad pasaban a la formalidad, que son los institutos bíblicos. ¿Por qué le dedicamos a los institutos bíblicos el término de educación teológica formal? Porque ya cumplen con ciertos criterios. Ya vienen, por ejemplo, estamos hablando de que se trabaja con horas clase, con créditos, ¿verdad? Reconocidos. Con un pensum. Con un pensum, con una secuencia de estudio, con maestros avalados, ¿verdad? Porque tienen parte de la formalidad tiene que ser esa. Entonces, lo que animamos es que la iglesia local es el brazo que empieza el proceso de esa educación y que va a continuar con los institutos bíblicos. Entonces, para un tema, digamos que el instituto cumple el rol de la formalidad porque lleva cierto criterio, y que luego que la persona termina ese proceso educativo, tienes un perfil el cual se va a seguir complementando en lo adelante. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja de que, aunque iniciamos con la parte informal en nuestras iglesias locales, en nuestros grupos de intereses, cada grupo de nuestras iglesias tiene esos procesos formativos, ya sea los jóvenes, la escuela dominical, los exploradores, la misionerita, tienen ese tipo de formación, y luego vemos que esa generación va a seguir adelante y llegan a nuestros institutos bíblicos, y entonces ya ahí va cumpliéndose esa parte formal, y obviamente esa formalidad le da derecho a que usted se constituya a un maestro, a un docente de instituto bíblico, porque primero cumplió con los requisitos establecidos por la organización. Siguen de ahí todo el que hemos pasado por el instituto bíblico, a la mayoría, el Señor nos da la oportunidad de ser docente, y entonces a ese docente, después de haber sido egresado del instituto bíblico, lo que le sigue animando es que va a llegar a una licenciatura, que va a llegar a una maestría, y hoy tenemos un grupo de personas que esa formalidad de los institutos bíblicos le han ayudado para seguir avanzando, para continuar su proceso formativo. Mire, hay que decir que la educación formal, y en algún momento hablaremos no solo de educación formal, sino de educación, ya la formación académica, que también es otra parte. La educación formal es importante porque usted puede tener una serie de saberes, conocimientos, desarrollo de habilidades que se pueden lograr en la informalidad, pero ya cuando usted tiene que hacer uso de saberes sistemáticos, digamos específicos y aplicables a una determinada área, evidentemente eso no se logra a menos que usted tenga educación formal. Por ejemplo, usted puede darle un consejito a un matrimonio. Sí, pero si usted quiere llevar un proceso de consejería organizado, usted tiene que tener el expertise para hacerlo. De manera pues que con esto estamos diciendo, vale la pena que toda persona en la iglesia local que haya identificado dones que quiere poner al servicio de la congregación, sí, pero hay algunas de esas cosas que necesitarán una formación, valga la redundancia, formal. O sea, van a necesitar educación formal. Usted puede predicar un mensaje, sí, pero si usted quiere desarrollar capacidad para ser un predicador ya, digamos, organizado, un predicador que pueda comunicar bien el mensaje evangélico a una congregación o a una multitud, usted va a necesitar educación formal.
Si usted quiere ser un lector, usted puede leer la Biblia como un devocional y está muy bien, pero ya cuando usted aspire a entrar en un conocimiento más profundo de las Escrituras, usted va a necesitar educación formal. Entonces los institutos bíblicos ayudan en esto porque van justamente creando un espacio de formalidad educativa. Por lo que creo yo, Tejada, y no sé si estaría de acuerdo conmigo, en que necesitamos seguir empujando a nuestra gente de las congregaciones que quieren hacer un trabajo más organizado, un trabajo, si tú quieres, más profesional, aunque uso el término profesional en el mejor de los sentidos, sí, para que no se confunda el asunto. Y bueno, y claro, si usted tiene una mascota, es decir, usted tiene un perrito y el perrito se le enferma, usted no lo va a llevar donde un pintor, porque seguramente el pintor no le ayudará mucho. Usted lo lleva donde un veterinario, donde alguien que sabe. Pues fíjese, igual pasa con el pastorado, con la predicación, con la docencia. Necesitamos gente con la formación para que puedan realmente ayudar a la gente a que se desarrolle. Entonces sí, eso es importante. En ese sentido, creo que hemos avanzado sin mezquindad. Reconocer eso, que anteriormente, años atrás, no se animaba desde las iglesias local a nuestros hermanos a que fueran a un instituto, sino que nos mataban el deseo con utilizar un pasaje bíblico de que la letra mata, Sí. y de que no era necesario estudiar porque mucha gente sufrió mucho con eso. Ya Cristo venía o viene. Todos sabemos, todo evangélico redimido por la sangre sabe que Cristo viene. Pero la misma palabra nos dice qué tenía que acontecer antes de eso. Entonces, si nos vamos por esa línea, quienes apuestan a una educación teológica informal se van a quedar allí. Pero debemos reconocer que en el caso de Asamblea de Dios tenemos muy buenos creyentes que se han enfocado en el estudio de la palabra e informarse de manera seria, y han venido a nuestros institutos bíblicos, han avanzado en otros estudios, y eso es digno de Es decir, que el instituto bíblico no es una moda, porque también hay que decir que a veces hay lugares o hay personas que dicen, bueno, vamos a formar un instituto bíblico. Bueno, pero ¿cuáles son las razones? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? Porque un instituto bíblico tiene un propósito formativo, formal, es decir, un propósito que va más allá de los saberes elementales. Y eso requiere entonces organización, eso requiere selección de material, el respeto de un pensum, entre otras cosas. Tejada, vamos a ir un poquito más adelante en esta conversación y le quiero preguntar, ¿cuáles son los desafíos, en su modo de ver, que enfrenta hoy, digamos, usted como coordinador de institutos bíblicos, cuáles son los desafíos a los que te enfrentas en el cumplimiento de esa tarea? Bueno, ahí sí viene el espacio de queja, pero no, tranquilo, no vamos a quejarnos. Simplemente enumerar o señalar que siempre los procesos formativos y de carácter que nosotros como creyentes estamos llamados a trabajar con excelencia, a trabajar las cosas correctamente. Sin embargo, no escapamos de que se dan ciertas situaciones en que la gente per se le teme a cumplir las normativas, ¿no? Para nosotros lograr tener excelencia en lo que hacemos a nivel de los institutos bíblicos, hay reglamentos internos, hay normativas que tenemos a nivel de educación. Nos regimos por una fraternidad, diríamos, regional en términos geográficos, a lo que le llamamos, por ejemplo, el Servicio de Educación Cristiana para América Latina. Y hay una serie de requisitos. Sin embargo, eso
lo miramos como desafío porque regulan el desenvolvimiento. Tenemos que velar por que los maestros sean cumplidores de su vocación, ¿no? Para nosotros es un poquito complejo. Es decir, no es sabio poner a dar clase a cualquiera solo porque es amigo suyo Ahí iba. o cosas por el estilo. Un tema de formación de maestro, por ejemplo, no es inteligente que esté dando clase un maestro solamente porque en algún momento pasó o salió de un instituto bíblico. Nosotros llamamos a nuestros maestros a que se mantengan constantemente capacitándose, a lo que por eso los diferentes estamentos educativos tienen lo que es la educación continua, y es para que la gente se mantenga actualizado, esté pendiente a los últimos avances. Entonces es prudente que un maestro que esté ofreciendo clases en nuestros institutos bíblicos estén actualizados. Una pregunta, Tejada, discúlpeme. Yo quiero que hablemos en algún momento del tema de normas, el marco normativo, reglamentario. Yo sé que hay diferentes áreas, pero ya que usted tocó el tema de los maestros de institutos bíblicos, ¿qué se sabe en cuanto a la preparación de los docentes de nuestros institutos bíblicos? Es decir, ¿cuál es su nivel de formación conforme usted sabe? Bueno, gracias a que luego que usted está al frente de la Dirección Nacional de Educación del Ministerio, pues se han estado haciendo esfuerzos para levantar esa información. Y no solamente aquí en el país, tenemos relación a nivel latinoamericana de cómo anda el perfil de los maestros, de los docentes en términos teológicos, y es que en algún momento nos hemos detenido y hemos dejado a un lado el tener esa preparación. Y no quisiera aquí acusar a nadie ni decir que prefiero usar el término de que en algún momento nos sentimos cómodos y dijimos, está bien hasta aquí. Y entonces, cuando hacemos el levantamiento, nos damos cuenta, maestros, que apenas tienen el nivel de que fueron egresados de un instituto bíblico, pero no se esforzaron para ir a tener una actualización, para ir a tener una licenciatura, para ir a tener una maestría. A nivel del país, si fuéramos a contar, en el caso de Asamblea de Dios, si lo hacemos global, sería un poquito más fuerte. Pero en Asamblea de Dios, por ejemplo, a nivel de doctorado, son muy pocas las personas que han llegado a ese proceso. Y podríamos decirnos, bueno, pero es que para un doctorado hay que invertir mucho, hay que dedicar mucho tiempo. Sí, pero si tomamos esa excusa, no estaríamos avanzando en los procesos de formación, porque si tenemos los institutos bíblicos, tenemos el nivel de la iglesia local manda a los candidatos al instituto bíblico. El instituto bíblico debe procurar de que los egresados vayan al nivel siguiente, que sería cuando no son bachilleros, o completar el bachillerato o una licenciatura. Los que terminan la licenciatura, que sigan por lo menos un buen porcentaje a la maestría, y luego de la maestría un doctorado. Entonces, quisiera no pecar con el número, pero no pasamos más de 5 en Asamblea de Dios a nivel teológico. Sin embargo, bueno, qué bueno que usted lo menciona, porque eso es a nivel teológico. Nosotros tenemos muchos doctores en Derecho y tenemos muchos doctores en Medicina y tenemos, es decir, en las otras áreas del saber, hay una mucho mejor buen nivel, pero en el área teológica estamos rezagados, y eso necesitamos realmente revisarlo. Ahora, déjame ver, no sé si se puede invertir los papeles aquí para de entrevistado a entrevistador. ¿Y usted cree que por qué no pasan al nivel doctorado? Y yo me respondo yo mismo, y excúsame los guionistas y las cosas. El hacer un doctorado en teología y cosas, después, ¿quién me va a pagar?
Bueno, pero usted mencionó algo importante al principio, es el término vocación. El problema es que la docencia a nivel de los institutos bíblicos no se ve como una cuestión trascendente. O sea, no se está midiendo el impacto que tiene un maestro bien formado para el instituto bíblico. Y lamentablemente esa miopía, esa falta de visión ha llevado a que mucha gente esté muy preocupado por profesionalizarse a buen nivel en el área secular. Sí, y perdón que le interrumpa ahí porque al pensar que si no tenemos los docentes bien preparados en esa área, entonces cuando se vaya a hacer una evaluación de un instituto bíblico, de una área teológica en específico, las instituciones que acreditan seriamente, lo primero que van a revisar es el cuerpo docente. Yeah. Es decir, los estudiantes son parte fundamental, pero ¿de dónde parte que un estudiante salga o tenga la buena competencia si quien le está dando docencia no tiene ese perfil, no tiene esa expertise? Entonces, por eso, desde su punto de vista, estamos animando a que si tenemos buenos docentes, vamos a tener egresados buenos, vamos a tener... O sea que ese es un desafío que posiblemente tenemos, posiblemente no, con toda certeza sí, así es. Tenemos en este momento. Ahora, vamos a pensar en el término de las normas, marco normativo, frente a los institutos bíblicos. Usted, por ejemplo, hablaba de el SED, Servicio de Educación Cristiana para América Latina. El producto premium del SED es el plan básico. Así es. Le llaman la Biblia de los institutos bíblicos. El Vademecum, la Biblia de los institutos bíblicos. Ahora, ¿cómo andan nuestros institutos bíblicos en relación al cumplimiento de esa norma, al apego a esa norma que se llama plan básico? Bueno, entonces, antes de llegar a ese punto, ahí podría entrar la pregunta anterior del desafío. Normalmente, quizá para los que nos puedan ver en este podcast, si dirían, bueno, pero si ustedes son una organización, ¿cómo es que no todo el mundo se asume o se apega a los lineamientos? Ese es el punto. Demasiada democracia, demasiada libertad. Entonces nos lleva a un punto que al principio, cuando las personas quieren aperturar un instituto bíblico, tenemos las normativas de lo que es los requisitos para aperturar un instituto bíblico. Muy bien, vienen las personas a la Junta de Educación, que es la forma de regular la apertura de un instituto bíblico. En ese momento están muy de acuerdo a las cosas. Luego entran en confianza, diría, en términos sencillos. Empieza a andar el instituto avanza, pues ya algunos de ellos se creen que no hay quien los regule, que no hay cosa. Entonces, el plan básico, para la mayoría, lo asumimos, ¿verdad? Porque es un esfuerzo fraterno, ¿no? Tampoco se le impone. Pero entonces viene no, yo decido como director de este instituto que solamente voy a usar una parte de lo que el plan básico... pero un director no tiene esa prerrogativa. No tiene esa prerrogativa, pero en nuestros medios sabemos cómo la gente se maneja. De hecho, voy a aprovechar un tema fuera de clase. Veníamos en el camino escuchando un tema que aquí en Dominicana se está dando hoy en vigencia, en estos días entre vigencia, una normativa de tránsito, de circulación vial, y sin embargo el pueblo está totalmente, no quiere que los regulen, no quieren que le pongan normas, y entonces nos resistimos a las normas, nos resistimos a los requisitos que es como si fuera una tendencia cultural. Sí, ¿cierto? entonces eso se transpola a las iglesias también, ¿por qué no? Obvio, porque somos de aquí. Y a las instituciones. no somos suizos. Entonces, en ese sentido, esa normativa debemos velar porque no se hacen porque alguien se sentó en un chailón por ahí en una playa de la nuestra y pensó, ay, mira, vamos a poner. No, son procesos que se llevan a cabo
para la regulación, para el bienestar del producto final que obtenemos. Es decir, si queremos tener buenos docentes, si queremos tener buenos alumnos egresados de nuestro instituto, entonces es necesario que tomemos en cuenta esa normativa. En el Ministerio de Educación Nacional tenemos las normativas de la creación de los institutos. Si hay una norma para la creación de un instituto bíblico, no se originan como la verdolaga, que tú lo siembras ahí. No. Pareciera, y vuelvo, quizá cada vez que vamos conversando, tenemos que revisar atrás. Hablaba anterior de la parte informal. Sabemos que en la formalidad, en nuestras iglesias anteriormente, alguien se despertaba, cenaba muy bien en la noche, se soñaba de que mañana ya iba a ser pastor y se levantaba con una Biblia en los brazos y ya era pastor. Lo mismo sucede con los institutos, que alguna gente viene con ese pensamiento. En mi iglesia yo quiero poner un instituto y ya yo me soñé que tengo un instituto y lo pongo. Sin embargo, tenemos que reconocer que también Asamblea de Dios tiene normativa, tiene regulaciones y que todos nos debemos a ella, porque es muy bonito cuando nos están recibiendo en la organización, levantamos nuestra mano y hacemos nos hacen una juramentación y decimos que vamos a cumplir con eso. Sin embargo, en la práctica, en el camino, tratamos de verlo ya a modo particular y no es así. Hay normativas que más que querer imponer, es lograr sacar un producto con excelencia. Yeah. Es decir, si lo vemos de ese punto de vista, aunque en lo particular podemos decir, bueno, ¿y por qué tantas reglas? ¿Por qué que no imponen tanta cosa? Bueno, porque la tarea nos ha dicho que suelto así no vamos a llegar. Y por ejemplo, uno podría tomar la imagen de una fábrica. Yo me imagino que en los procesos estandarizados de una fábrica no se cambia de un día para otro el estándar, porque eso afectaría el producto final. Y bueno, en esa fábrica hay un manual de operación. De operación. Que eso se lleva al pie de la letra y por eso se evitan, no es que no vayan a haber escollo, no hayan fracaso, pero si el operario se lleva tal como dice el manual de operación, de seguro que va a tener quizá un 99% Eso es muy importante, Tejada, porque, por ejemplo, en el caso del plan básico, el plan básico te dice, ok, mira, tú quieres hacer un bachillerato. Bueno, pues estas son las materias. Son tantas materias. Y ahí está organizado. Luego está el tema de cuántas horas lleva cada materia. Ese es un tema desafiante porque hay algunos que se toman la libertad de decidir ellos qué tiempo le van a dedicar a una materia. No, pero es que no es así que funciona. Eso no lo decide uno de manera arbitraria, sino que viene en el manual. Entonces, cosas como esas, por ejemplo, representan desafíos entre nosotros, según su experiencia. Claro, porque estamos indicando a las personas, a los incumbentes, que al actuar de la manera en que ellos piensan que lo están haciendo bien, en el sentido de que, ¿cómo es posible que si hay una normativa, un manual, que es en el caso del plan básico, tú vas a decir, bueno, yo no quiero dar esta materia porque a mí no me gusta. O yo voy a usar tal libro porque es el libro que a mí me gusta. Sí, o que lo escribió un fulanito que es amigo mío. No se trata de esto, es un asunto de normativas que debemos seguir. Y si lo hacemos así, tenga por seguro que vamos a tener buen resultado porque por algo, por ejemplo, si miramos cualquier plan de curso de nuestra materia, viene con una serie de bibliografías que ya han sido estudiadas, claro, que han sido seleccionadas. No se pusieron ahí porque me la inventé. No, hay un proceso. Entonces, son de las cosas que siempre van a mantenerse como desafío. No estamos diciendo que vamos a lograr que todo el mundo se encarrile, ¿verdad? Siempre... sería lo ideal
Y animamos desde este espacio, animamos muchísimo a los directores de institutos bíblicos que nos pueden oír, alumnos y todo el que tiene que ver con esto, a que hagamos un esfuerzo de alinearnos, porque al final eso le conviene a toda la organización y muy especialmente le conviene a los estudiantes, porque el producto final que queremos dar al mundo debe ser un producto de calidad. Y pienso que no vamos a tener ese producto, como usted decía, a menos que nos ajustemos a la norma, al estándar. Y ese definitivamente es un desafío importante. Yo quiero saber su opinión y si usted ha pensado y ha considerado este asunto, que nos diga un poco sobre esto. ¿Cómo usted piensa que se están adaptando los institutos bíblicos a las nuevas generaciones y a la tecnología? Porque en definitiva hay que hablar de nuevas generaciones en materia educativa. No es lo mismo darle clase a un generación que Z, que a un millennials o algo por el estilo. Es decir, hay características muy particulares que tienen las generaciones que deben ser tomadas en cuenta en términos metodológicos y qué con el tema de la tecnología. Así que vayamos por ahí. ¿Cómo ve usted que los institutos bíblicos se están adaptando a las nuevas generaciones y también al marco de las nuevas tecnologías? Bueno, ahí sí también constituye desafío para los institutos. Sin embargo, desde el Ministerio Nacional de Educación como de lo que tenemos como soporte del Centro de Asesoría para los docentes y los administrativos, que es el CRAT, a la cual tengo la oportunidad también de ser parte integral, se le está animando a nuestros institutos bíblicos, en este caso a nivel de América Latina, a que puedan ir viendo, obviamente, pareciera que desde la pandemia hacia acá ha sido más evidente poner la atención a este proceso, primero de la nueva generación. Tenemos una condición en nuestros institutos bíblicos y es que debemos ir desmontando el pensamiento de que al instituto bíblico solamente van a ir a estudiar los que tienen llamado ministerial, los que ya están en un proceso de formación para ir al ministerio. Sin embargo, para ser pastores, o algo así, evangelistas, misioneros y algo así. Sin embargo, se está animando a que las iglesias, ya cuando tengan el producto avanzado, decimos producto en buen sentido, es que el creyente, después de tener una formación primaria en la iglesia local, pueda continuar hacia los institutos. Y ahí entonces tenemos ese nicho de las personas jóvenes, de la nueva generación, ¿no? Que ellos puedan comprender que no solamente pueden venir al instituto porque tienen un llamado ministerial, sino que pueden... vamos a corregir un poco aquí, si me permite, porque ministerial tiene que ver con servicio. Y sí, la formación bíblica está dirigida a todos, porque todos deben tener alguna manera de servir en la iglesia local. Ahora, todos no van a ser pastores, y bueno, ahí lo comprendo, todos no van a ser evangelistas o cosas así, pero es importante que la gente sepa que el Instituto Bíblico no es solo para gente que va a ser pastor o que va a ser predicador o que va a ser maestro. No. El instituto también ayuda a la formación de cualquiera que quiera servir en la iglesia local. Así es. Porque muchas veces ese es otro problema, y es que a veces en la iglesia local la gente quiere servir, pero no tiene la formación que se necesita para el servicio que quiere dar. Y eso limita mucho o malfunciona la iglesia local cuando falta esta clase de formación. Así que el instituto también es para ellos. Así es. Y con una buena formación bíblica va a haber mayor eficacia en el desarrollo de sus funciones. Entonces, retomaba y decía que luego del tiempo de la pandemia
el punto de la tecnología ya se hace evidente en nuestros institutos. Obviamente se evidenció que varios institutos, por no decir la mayoría, durante ese periodo tuvo que o cerrar por un tema de pandemia, hubo que cerrarlo físicamente, ¿no? Los que ya habían experimentado un poco acerca de la tecnología podían continuar su clase a lo que le hemos llamado virtual o algo así, ¿no? Mayormente la plataforma de Zoom o Google Meet y eso pudieron avanzar, ¿no? Mientras que otros tuvieron que detenerse literalmente porque no habían acuñado la tecnología. Entonces, los institutos estamos llamados a también utilizar la tecnología para mayores resultados. Los estudiantes necesitan accesar a las bibliotecas virtuales, los estudiantes necesitan hacer investigaciones, y si no tenemos esa disposición, lamentamos que varios docentes, quizá por su formación anterior, no tenían las herramientas de ofrecer clases virtuales y prefirieron mejor. Incluso escuchamos comentarios que si tengo que dar clase virtual, mejor no doy clase. Una, porque la concesión, ¿verdad?, le daba a que lo presencial era lo único. Entonces, al quedarnos ahí, eso se convierte en un desafío para los docentes. Y no solamente es a nivel de los institutos bíblicos, aquellos que tenemos incidencia en las universidades, en esta época también nos dimos cuenta que varios maestros prefirieron no enseñar si no era presencial, pero teníamos una condición ya fuera de lo común. Entonces, ¿cómo les hacemos frente? ¿Cómo abarcamos la nueva modalidad? Entonces, o sea, que ahí hay un desafío para los docentes, porque muchos docentes también tienen muchas dificultades para el uso del entorno virtual y de los recursos virtuales también. Es decir, hay mucha dificultad en ese sentido. Justamente ayer conversaba con una compañera que está estudiando a nivel de maestría, y entonces ella me decía, el profesor es una eminencia, pero él se pasa las 2 horas hablando. No presenta ni una ovejita en la imagen de la... O sea, es difícil tú durar 2 horas, 3 horas oyendo a alguien hablar. Fíjese, hablando de eso, fíjese que el tema de la tecnología implica que tanto el estudiante como el docente deben estar preparados. Así es. De manera jocosa nos dimos cuenta que durante la pandemia se daban esos 2 episodios. El profesor quizás no tenía mucha destreza en el manejo de la parte tecnológica. Sin embargo, los estudiantes abusaban de esos maestros que no tenían esa destreza porque como ellos sí son de una generación que maneja la tecnología, entonces lo que hacían era que, por ejemplo, en una clase que debían estar con la cámara encendida, le ponían un muñeco ahí y se lo dejaban puesto ahí y se iban a la cocina a hacer cualquier otra cosa. Y el profesor, como no maneja tecnología, no sabe qué cosa. Y vimos todo ese tipo de cosas. Todo es decir, eso... que es un tema que tanto los maestros como los estudiantes deben procurar estar en... O sea, un desafío que los maestros tienen, aparte del uso mismo de la tecnología, es el diseño instruccional, porque no se trata solamente de dar una clase a distancia por un aparato, no, es que es un aula y por supuesto tiene otro tipo de norma para el trabajo didáctico pedagógico. Tejada, ¿por qué un líder debería recibir formación bíblica estructurada? O sea, ¿por qué es necesario que sea así? Porque alguien te va a decir, pero, oye, yo no necesito esto, yo no necesito hacer el instituto bíblico, no necesito esa formación, porque, mira, con lo que yo sé es suficiente. Sí, creo que lo que hemos hecho
con ese pensamiento de que no es mentira, de que hay personas que piensan de esa manera, extrapolando, trayendo del pasado lo que nos decían anterior, como decía anteriormente, valga. El punto es que nos decían, no es necesario estudiar, ¿para qué tanto estudiar? Ahora él está modificado, le dicen, ya yo me sé eso, o ya yo pasé, o estuve, o ya yo soy profesional en tal área. O todavía quedan también los que dicen que la suministración del Espíritu Ujú. es suficiente. Sí, Así que la formación es muy secundaria o terciaria, no es necesaria. sin embargo, los líderes nuestros de hoy deben recibir formación bíblica estructurada. Número uno, no estamos en los años 80 ni 90, diría. Me voy a ese término de tiempo, porque las iglesias estructuralmente han cambiado. Ya en las iglesias no tenemos los mismos hermanitos, y me acusan los hermanos del Antiguo Testamento, del que se sentaba en una banca allí y escuchaba todo lo que el pastor le decía, ¿no? Y lo Y no aceptaba. importaba qué le dijera. Exacto, sí, por eso iba. Y lo aceptaba. Sin embargo, hoy tenemos, volviendo al tema de tecnología, tenemos personas que en nuestras iglesias son profesionales con 2 carreras y digamos hasta con maestría en áreas de disciplina fuera de teología, digamos. Marco teológico. Sí, tenemos personas con un gran nivel de profesionalismo. Eso no es que estoy usando eso como excusa o para decir que los pastores los líderes debemos estudiar de manera formal. No debe ser, ¿verdad? Pero sí es parte de nuestra formación. Como decía anteriormente, en nuestro pueblo, cuando yo me convertí, quizá mis pastores apenas habían salieron del Instituto Bíblico y jamás volvieron a leer un Paquito ni de Calimán. Sin embargo, los miembros que estábamos allí no era por falta de conocimiento, pero tampoco íbamos a reclamar a un pastor que no haya sido formado de manera cosa. Sin embargo, hoy tenemos en nuestras iglesias un público que ha evolucionado, que ha cambiado en ese tema de la formación, y es inconcebible que tengamos a un líder espiritual apenas con un bachiller, y en verdad, hermano, no estoy denigrando, no estoy pasando, todos no sabemos esto, no es que sea mal, pero es inconcebible una iglesia con 100 y tantos miembros, todos son profesionales, y el pastor, en términos teológicos, digamos, se quedó solamente con el Instituto Sí, Bíblico. la configuración de las iglesias ha cambiado. Esa es la realidad. Antes, qué sé yo, cuando yo era un nuevo creyente, mi congregación yo creo que no había quizás ningún profesional. La mayoría éramos estudiantes de bachillerato o unos cuantos, los jóvenes, y los demás eran hombres sin formación en ninguna cosa, que no fuera su vida a lo mejor agrícola o qué sé yo. Pero eso ha cambiado. Hay que decir que las cosas han cambiado mucho en ese sentido. Además, usted decía anterior, ¿cómo es posible que voy a aconsejar a una pareja matrimonial que está atravesando una crisis profunda cuando yo no he recibido formación en consejería en el área, ¿no? Entonces, por eso la formación espiritual, la formación formal de nuestros líderes debe ser ampliada, porque estamos guiando, estamos ministrando a tantas personas con diferente formación, que es necesario que el líder tenga esa capacidad, Claro, con esto no estamos avalando que usted como líder espiritual, si no tiene cierta competencia, lo correcto es que lo refiera, si usted no es un experto en terapia sexual y cosas, pues ahí, y no tiene que mandarlo a una persona inconversa. Tenemos nuestros hermanos que se han dedicado a esa área y igual. Es conocido líderes que nos han instruido en que puedan tener alguien en la congregación que pueda ser un experto en finanzas, que pueda ser un experto en organización, que pueda ser un experto en X
oye área, y entonces podemos auxiliarnos de eso. Pero de que debemos tener una formación estructurada, hay que tenerla. Claro, a algunas personas, cuando piensan en la educación formal, a veces te dicen, bueno, pero el asunto es que el conocimiento puede, algunos hasta citan, bueno, la letra mata o algo así, o el conocimiento envanece o cosas por el estilo. Mire, la verdad es que la aspiración es que haya equilibrio entre desarrollo del carácter cristiano y conocimiento. Lo que pasa es que a veces uno oye que esto quieren ponerlo como si fueran dos polos, pero no es así. Estas son cosas complementarias. Entonces, en su experiencia, ¿cómo deberían los institutos bíblicos manejar este binomio? Conocimiento y desarrollo del carácter cristiano. Porque ciertamente el estudiar en un instituto bíblico no te garantiza el que tú vas a ser un gran cristiano, pero debería contribuir bastante a que tu desarrollo cristiano sea empujado, sea desafiado. Es decir, que no sería conveniente, sería una incoherencia que alguien se graduara de un instituto bíblico y luego los frutos de vida cristiana no sean notables en esa persona. Sí, los institutos previo a eso vienen con cierta queja con respecto a al carácter del creyente, que de la iglesia local viene a los institutos bíblicos. Y créame, no estamos acusando a la iglesia local ni a los pastores y cosas, pero sí desde allí vienen con una formación, aún siendo cristiano, creyente, maduro, con cierta deficiencia en el carácter. Es cierto que cuando estudiamos las escrituras, cuando estudiamos a nivel formal, debe ocurrir, debe venir una transformación, un cambio. Y es incompatible, como usted decía, que un cristiano bien formado en la palabra, pues entonces su carácter, entiéndase, una persona desobediente, una persona que no se ajusta a la normativa de la institución, porque muchas veces también somos buenos en eso. Después que tenemos ciertos repuntes, digo, no, el concilio no me representa a mí. Pero mi amor, si fuiste formado, si estuviste en ese proceso, ¿cómo es que ahora va a ir? Y con esto no te estamos diciendo que tú tienes que estar de acuerdo con todas cosas. Somos hombres pecadores y tenemos nuestra deficiencia y cosas, pero no venga a esta altura en juego ahora a querer menospreciar o desconocer los aportes que hace la organización a través de la formación. Entonces, esto de entender eso de un producto final, de un egresado, de un estudiante del Instituto Bíblico, que no tenga un carácter, que no esté revestido de esa humildad, de lo que la palabra no habla, de lo que el apóstol Pablo nos enseñó, entonces es un poquito fuera de sí. Se ha pasado el tiempo en el instituto, le pasó la formación, pero no se dejó moldear por la palabra. Y en ese proceso el Espíritu Santo cumple un rol importante. Es decir, tenemos conocimiento, pero ¿qué voy a hacer con ese conocimiento? ¿Lo voy a utilizar para aplastar a mi hermano, para no reconocer la autoridad, para estar por encima de todo el mundo? Entonces no ha tenido un efecto de transformación, aunque haya pasado los 3, 4 años en el instituto. Pastor, debemos llegar al final de esta conversación, no sin antes, en algunos segundos, que usted pudiera darnos un consejo final. Pero antes, yo quisiera saber, ¿qué usted sueña próximos 5 años? ¿Dónde usted querría ver a nuestros institutos bíblicos? Bueno, soñamos que nuestros institutos bíblicos puedan cumplir con una estandarización y que podamos exhibirlos como marca institucional. Eso quiere decir que el que se gradúa
en Montecristi no tenga nada que envidiarle al que se gradúa en Higüey. Sí, eso es importante. Ponerlo de polo a polo. Sí, correcto. Sí, pensar en un proceso de estandarización nos llevaría a tener una calidad educativa aceptable, ¿verdad? En nuestro contexto. Soñaría que los maestros puedan tener un nivel acorde a lo que enseñan y que estén de manera continua ejercitándose en ese mismo proceso. Soñaría que nuestros institutos tengan una seriedad por lo que hacen, por lo que representan, que no necesariamente tengamos que andar detrás de ellos para que cumplan los procesos, sino que cada cual sea responsable de que le estamos sirviendo a un Dios de orden, a un Dios que nos da la bendición de saber que lo que estamos haciendo para Él, y eso se hace con excelencia. Soñaría que nuestros egresados de los institutos bíblicos puedan ejercer el ministerio o cualquier función de una forma coherente con lo aprendido. Así que sueños como eso sabemos que tienen costo, ¿no? Es decir, primero apelar a la voluntad de cada actor de estos procesos de los institutos bíblicos, tanto maestro como administrativo, como alumno. Y por qué no también, algunos de seguro van a decir, ¿y por qué no habla que queremos tener aulas adecuadas, edificaciones? Bueno, pero eso no llega en un paracaídas, eso es parte del proceso en el que todos de alguna manera tenemos que estar involucrados. Así es. Pastor Tejada, muchas gracias. Bueno, bendiciones y ha sido un gusto. Hemos conversado con el coordinador nacional de institutos bíblicos para la República Dominicana, Ministerio de Educación. Yo soy el pastor Alfredo y agradezco mucho. Ojalá puedan, hermanos, seguir esta programación, estas entregas, y nuestros canales están ahí, el Instagram, YouTube, WhatsApp. Queremos que usted se integre a esta red para que esté permanentemente informado y para que conozca también lo nuevo que poco a poco iremos desplegando para beneficio de todos. Dios les bendiga.